Bienvenidos a Sin Filtro. Este jueves analizamos los resultados de la encuesta libre publicada por Prensa Libre de Guatevisión, encuesta realizada por la empresa Prodatos. Para profundizar y analizar los escenarios que arrojan estos números, tenemos con nosotros en el estudio a Edgar Monzón, director de Prodatos. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está? Buenas noches, Ben. Nos acompaña en esta mesa también Antonio Barrios, jefe de mesa central de Prensa Libre de Guatevisión. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Buenas noches, Ben. Buenas noches, Edgar. Estordo, buenas noches. Buenas noches. Complementa aquí conmigo Estarro Zapeta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estarro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comencemos con cómo se realiza esta encuesta libre que ha generado polémica y discusión en redes sociales y en distintos lugares. Don Edgar, ¿cómo se realiza, cómo se hace esta muestra y cómo se llega a este resultado? Voy a empezar con el propósito de la muestra. El propósito de la muestra es representar al votante guatemalteco. Y para representar al votante guatemalteco lo que tenemos que conocer es la estructura de la gente que va a votar. Se estudia primero entonces cuál es esa estructura, qué porcentajes son hombres, qué porcentajes son mujeres, qué porcentaje está en el área metropolitana, en el área urbana del interior y en el área rural. Tomando en cuenta esos porcentajes, esos pesos de los diferentes sectores, entonces se establece cuánto de la muestra debería ir a cada sector. El segundo factor que es importante es, ya que sabemos cuánto va a ser la muestra y cómo se va a distribuir para representar ese sector, es tener la suficiente dispersión para que pueda tocar puntos en toda la República. Digamos, sea representativo esto que se va a realizar. Y más representativo es mientras más dispersión haya. Normalmente en un estudio se hacen 15, 12 entrevistas por sector. En los estudios de opinión, como la encuesta libre, hacemos 4 a 6 encuestas por sector, lo cual implica visitar muchísimo más poblaciones. La encuesta libre visita 138 poblaciones. ¿Con qué propósito? Que tenga una muy alta dispersión. Estudiamos la estructura del país en cuanto a tamaños de las poblaciones, urbano grandes, urbano medianas, urbano pequeñas y rurales, y a cada una le asignamos el peso que le corresponde. De esa forma no se representa el urbano del interior solo con poblaciones grandes como Quetzaltenango, Escuintla o Retauleu, sino que se establecen también poblaciones de tamaño mediano, poblaciones de tamaño pequeño y las áreas rurales. Bajo esta técnica se cae aquel mito de que solo se consulta, digamos, la capital o centros urbanos. Por supuesto, porque eso no representaría al votante guatemalteco. Y la otra cosa que es importante es tener criterios claros para definir qué es rural. Para nosotros rural son poblaciones de menos de 1000 habitantes. Y ahí estamos hablando de aldeas, caseríos, fincas, en donde realmente estamos llegando a lugares cuya accesibilidad es bastante limitada. Pero vamos, la encuesta en 10 días incluye 44 personas que van a recolectar la información, 7 vehículos de doble tracción que muchas veces viajan 6, 7 horas para ir a hacer 4 encuestas a un lugar. Pero es la única forma que pueda representar al votante guatemalteco. Entonces, tamaño, estructura y dispersión es lo que garantiza que podamos hacer una buena representación. Tenemos unas gráficas, le vamos a pedir a producción si nos puede pasar unas gráficas de la ficha técnica, cómo se elaboró la encuesta libre que fue encargada a la empresa Prodatos. Ahí vemos el número de 1.201 guatemaltecos empadronados y también las edades, los porcentajes de las edades de las personas que fueron encuestadas. Y podemos ver, pues, 50% hombres, 50% mujeres. También está la distribución, lo que hablaba Edgar, de cuando se va a la capital, digamos, a los centros urbanos del interior, y lo que se cataloga también como ruralidad, para que haya también el nivel socioeconómico es importante, ¿no, Edgar? Por supuesto. O sea, se estudia la estructura de la ciudad por nivel socioeconómico, y esto, digamos que se tiene un diferente parámetro para las ciudades rurales, que la grandísima mayoría es nivel popular, o el interior del país. Y en cada uno se establece una cuota de trabajo que hay que cumplir en Quetzaltenango, que hay que cumplir en las poblaciones medianas y en las poblaciones pequeñas, en cuanto a cuántas entrevistas de hombres, de mujeres, de hombres de X edad, de hombres de X edad, de X nivel, porque todo eso hace celdas que pueden hacer un estudio estructurado igual que la población. Y el último factor que se me olvidaba explicar es, ya en el lugar, no es solo cuestión de estructura, porque si llegamos a una población y visitamos las primeras 4 casas que tiene la persona enfrente,
Van a ser 4 amigos, o van a ser 4 familiares, o van a ser 4 personas que se hablan entre ellas porque son vecinos. Las personas que recolectan esto hacen un diagrama del lugar, por pequeño que sea, y si son 4 encuestas, hacen una en el eje derecho superior, una en el eje izquierdo superior, una en el eje izquierdo inferior, para hacer 4 encuestas. Entonces visitan o tratamos de visitar diferentes áreas de la aldea, por pequeña que sea. ¿Con qué objetivo? Buscar representación. La búsqueda de esa representación creo que es importante explicarla porque estos estudios además también son costosos. Además implican también una inversión. Y yo creo que todo en búsqueda que tengamos información que sea válida, que sea certera, pero también que sea pertinente, ¿verdad? Y esto es para tanto votantes como para los mismos partidos políticos. Sin embargo, una encuesta sigue siendo una foto de un momento. Sigue siendo una foto de un momento. O sea, sigue siendo de una foto de un momento influenciada por los acontecimientos que están pasando en ese momento. El día de cierre de trabajo de campo fue 3 de agosto. El sábado creo que fue 3 de agosto. 3 de agosto, ¿verdad? Sí. Y esto, en la búsqueda de estos, porque la siguiente pregunta es de muchos, es ¿y cómo eligen los 130 y pico puntos de muestreo? Sí, ¿Cómo se hace el excelente muestreo? Lo más fácil sería escogerlos por un criterio subjetivo, porque haces una ruta y luego vas tras esa ruta, pero eso no garantizaría la representación. Existe un programa donde están metidos todas las áreas rurales de cada zona, donde están metidos los urbanos pequeños de cada zona, y entonces cuando ya tienes la cantidad de entrevistas que hay que hacer en Occidente, en ciudades urbanas pequeñas, este programa te sortea. Si tú necesitas 7 ciudades para cubrir tu muestra de esa característica, te sortea las 7 ciudades y te las imprime. Las áreas rurales necesitas 20 ciudades rurales o 20 aldeas rurales en esa zona y aleatoriamente te sortea 20 aldeas rurales. Y entonces el propósito que viene después es cómo uno eso según una ruta, pues, porque te queda una aldea rural a 7 horas de Huehuetenango hacia cierta dirección y te queda otra hacia 4 horas en cierta dirección, pero tienes que ir a todas. Tienes que ir a todas para garantizar lo que decía Estuardo, representatividad. Si no, es conveniencia. Y entonces la conveniencia rompe la representatividad. También había hoy por la mañana que revisábamos algunas reacciones luego de la publicación de nuestra encuesta, más de alguna persona preguntaba qué tan rural era y el tema se correlacionaba, la pregunta se relacionaba a que existe una creencia o por la oferta política que hace uno de los partidos de que va más inclinada a lo rural y al área pues de sectores más favorecidos económicamente. Entonces, y la pregunta es esa, Edgar, o sea, ¿qué tan rural termina siendo? Tú nos has dado algunos datos que de hecho están en las gráficas de cuánto porcentaje de esa área rural cubre la encuesta, y recuérdanos el dato que se ha tenido. Al final es una cuestión de representar los que estás definiendo como rural. Cuando estudiamos Guatemala, nosotros empezamos a clasificar por tamaño de ciudades y decimos X% es rural bajo el criterio de definir rural como poblaciones de menos de 1,000 habitantes. Y entonces el punto es precisamente llegamos a poblaciones de menos de 1,000 habitantes. Poblaciones de menos de 1,000 habitantes son aldeas, son caseríos, en donde miras muy claramente ciertas características. No hay casas una tras otra, o sea, una casa está aquí, otra casa está a 30, 40 metros. No hay caminos, sino que muchas veces son senderos. Y entonces te garantizas que sí llegamos a representar a Guatemala, porque sí tenemos representado esas poblaciones de 300, 400, 800 habitantes en aldeas. En Guatemala, según nosotros, existen miles de estos sectores. Y entre esos miles de estos sectores hacemos el sorteo para que sean bien representados. Aunque suena muy, muy básico lo que les voy a decir, pero recordar, Edgar, que las encuestas son fotografías de lo que pensaba la gente encuestada en ese momento.
Y mi pregunta va al final a esto, o sea, en una semana han ocurrido varios hechos, obviamente nos indica que hay una tendencia ya marcada, pero pues podría haber hechos o instancias que pudieran en determinado momento modificar los números, aunque probablemente las tendencias corren menos riesgo de cambiarse. ¿Es correcta esa apreciación? Voy a hablar de mi impresión después de 30 años de estar en esto de los estudios de mercado y de opinión. Un evento muy grande cambia la tendencia, pero estoy hablando de un evento muy grande. Eventos de magnitud mediana o todas esas, digamos que situaciones que vemos ahora, ajustan la tendencia, pero creo yo, en mi opinión, que tiene que ser un evento muy grande para cambiar drásticamente una tendencia. Por ejemplo, el evento que cambia para asnar la elección en España, ¿verdad? Que fue el ataque al ataque terrorista. El ataque terrorista, claro, que, por ejemplo, que, el tuvo, sí. que después estudió y sí tuvo un cambio hacia el PSOE, fue, ¿verdad? De Zapatero, después llega Zapatero. Pero son ese tipo de eventos. En la normalidad que estamos ahorita, digamos, podría haber algún cambio, pero no tenemos ningún evento de esa naturaleza. Por lo menos no hasta ahorita en la noche, pues, ¿verdad? Eventos hasta hoy como... jueves en la noche no tenemos eso. Pensaría que no. O sea, Y estoy hablando esperamos de no eventos tenerlo por lo como... menos de aquí al domingo, por la paz nacional, si queremos. El Partido Suficiente con lo que Patriota hemos pasado ya, ¿verdad? tenía una cantidad, digamos que importante de votos cuando estaba Sinibaldi de candidatos. Correcto. Dejó de ser el candidato del Partido Patriota y entró, creo que, Mario David García. Y digamos que de estar de un 19 y pico de intención de voto, baja a un 4. Pues. Eso es un evento grande. O sea, un cambio drástico sobre lo que está pasando. Como lo que tú decías de España. Edgar, ¿es correcto siempre comparar esta encuesta libre con la de la primera vuelta, donde habían una cantidad mayor de candidatos, otra expectativa de la elección, a este escenario de solo 2 opciones? Yo diría que no, o sea, porque cuando hablas de 20 candidatos, creo que habían 20 o 21 candidatos, hay mucho de dónde escoger para la gente. Claro. Ahora tienes 2 y hay varios candidatos que están dentro de una misma línea de pensamiento, pero tienes que escoger entre alguno. Ahora la encuesta es entre 2 y particularmente en esta elección, donde la primera vuelta tuvo tantos cambios, o sea, la primera encuesta libre, ¿por qué no se comparó con la segunda? Porque en la primera estaba Suri Ríos, estaba Tel Maldana, y en la segunda ya no estaban. Entonces, cada una de las encuestas tuvo ambientes muy diferentes y por eso no se comparaban. La búsqueda aquí es llegar al 50% y pasarlo para ganar. Ese realmente es la meta. Es la meta. Realmente el 50% es la meta. Porque aquí se gana con la mitad más 1. O sea, ese es nuestro sistema político. Y cuando empezamos a ver porcentajes y todo eso, creo que hay que tener en cuenta que para lectura de esto, creo que vamos a entrar a eso, pero para lectura de esto hay que sacarle los nulos, hay que sacarle los blancos, hay que sacarle quien simplemente ni se preocupó por eso. Y la pregunta para mí es para conseguir 1.201, ¿es verdad? Individuos, sí. Sí, personas, mitad hombres, mitad mujeres, se requiere pasar por muchos más para poder jalar Es interesante esa anécdota. Hago una pausa que tenemos que ir al corte. Esa pregunta la va a responder Edgar al volver de la pausa. Eso es bien interesante. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de los resultados de la encuesta libre publicada este día por Prensa Libre y Guatevisión, encuesta realizada por la empresa Prodatos. Hablábamos en el bloque anterior de la elaboración de la ficha técnica, pero Estuardo se quedó con una pregunta en el aire y te doy la palabra, Estuardo. Mi pregunta es que para llegar a 1.201 personas, primero que respondan, sobre todo 50% mujeres, 50% hombres empadronados, edades de cierto nivel socioeconómico, hay que pasar por muchas posibilidades. No, digamos, tomemos la aldea de 1.000 personas que se toma como parámetro para la ruralidad. No es que los 4 de esa aldea que se encuestaron estén ya listos para ser encuestados. Simplemente hay que pasar por muchos más, alguna relación de, no sé, 5-1, 7-1, 10-1, para poder tener ese
uno de los 4 que tienen que ser entrevistados en esa aldea. ¿Cómo se hace ese proceso? Primero trabajamos por lo que llamamos celdas o cuotas. Cada entrevista, para lograr, digamos, que ese andamiaje estructural lleva lo que se llama una celda o una cuota. Esta entrevista tiene que ser hecha con un hombre de 25 a 34 años de un nivel socioeconómico de 1. Llegas a la aldea y empiezas el entrevistador a tocar puertas. En esta casa hay un hombre que tenga estas características. No, pasa a la siguiente. En esta casa hay un hombre que tenga estas características. Sí, pero no quiero que me entrevisten. Ok, paso a la siguiente. Y entonces al final la vuelta se vuelve una vuelta de 7-1. Sí, pero no estoy Esa, enganado. Tampoco. sí, pues, Sí, esa es la relación 7-1. 7-1. O sea, para O sea, el número final 1201 por 7, pongámoslo así. tocamos, sí. Pues son miles de Muy puertas. simples anécdotas, porque no es tan fácil como llegar al lugar. O sea, en muchos lugares, ojalá no pasara, pero llega y te abordan a alguien y ¿qué están haciendo? Pues tenemos esta carta del alcalde y tenemos, sí, pero ellos no mandan aquí. O sea, aquí se tienen que salir, pues. O sea, y entonces tienes que hacer múltiples peripecias para llegar a tener una muestra representativa que no rompa la estructura que queremos tener. Porque la estructura, tenemos que hacer una cantidad de entrevistas en Occidente, tenemos que hacer una cantidad de entrevistas en Quetzaltenango, una cantidad de entrevistas en las ciudades medianas de Quetzaltenango, una cantidad de entrevistas en las ciudades medianas de Quetzaltenango de X nivel socioeconómico. Y todo en 8 días. Y todo en 8 días. O sea, cuando te hablo de 40 De 7 a personas, 13 son 8 días. es un batallón de personas que sale trabajando muy duro. Y no solo diría en el día, porque ellos terminan su labor y vienen las estadísticas de control. En campo llamamos a cuando están haciendo las entrevistas, hay supervisores que revisan que todo se esté haciendo bien, pero en la noche vienen controles estadísticos. ¿Qué está saliendo? ¿Hay algún entrevistador que se esté saliendo de la norma? ¿Hay algo raro, digamos, que en la muestra? Lleva mucho control esto. O sea, ¿se puede detectar si alguno de estas personas, de estos entrevistadores, no está cumpliendo con los requisitos que ustedes están Cuando pidiendo detectas que al alguien se está recolectar saliendo de datos? la norma, pues hay una extra supervisión hacia esos casos para ver si es una desviación muestral ocasional o tiene algún otro problema. Todo lo que se busca es, después de la representación, el control de la ejecución, que sea hecho lo más objetivo posible. O sea, todas las preguntas, tú estudias un cuestionario nuestro, pero también de una agencia profesional pues que haga esto bien, y tú vas a ver preguntas como, si preguntamos por la CICIG, preguntaríamos, algunas personas dicen que la CICIG debería de salir del país y otras prefieren que se quede. ¿Cuál es su opinión? Lo que trato de decir con esta pregunta es que ponemos los dos polos para que haya un balance y todo en la ejecución lo que busca es control y objetividad. No favorecer nada, no perjudicar nada, sino que sumar hacia el objetivo de tener un reporte objetivo en el cual la gente pueda confiar. Antes de ir a hablar ya de los resultados de intención de voto, yo quiero traer a la mesa otro dato que me parece muy interesante. De hecho, hoy lo destacamos en la portada de Prensa Libre, y es que un 73% de la población tiene la intención de ir a votar en esta segunda vuelta. ¿Cómo se obtiene ese dato, Edgar? Y te lo pregunto porque... Voy a decir una cosa que tal vez cause extrañeza. Yo no creo que la participación sea del 73%. Y ahora me explico, ¿a qué me refiero? En una encuesta como esta hay preguntas de expectativas, preguntas de opinión y preguntas de conducta. La intención de voto en una papeleta simulada es una pregunta que busca monitorear una conducta. Correcto. ¿Qué va a hacer? La pregunta de ¿usted va a ir a votar? Es una pregunta de expectativa, en donde mucha gente livianamente dice sí voy a ir. ¿Qué hacemos para entender ese 73%? La experiencia. En el 2015, el 79% decía voy a ir a votar. Y solo fue el 56. Y solo fue 56. ¿Sí ves? Hoy es 73%. Pensamos entonces es un 10% menor del resultado de la vez pasada. Entonces uno podría decir el resultado de participación de esta vez podría estar alrededor de un 10% por debajo. Eso querría decir que estaría alrededor del 50%. Sin tomar en cuenta los atenuantes que están ocurriendo, que algunos centros de votación
van a ser cambiados, pero con esa matemática podemos predecir conductas, porque los números son números. Los números tienen que tener detrás una opinión y alguien que piense qué quiere decir ese número y cómo interpretar ese número. Porque por sí mismo el 73, uno dice, pues nunca ha habido una participación del 73%, lo más alto que hemos tenido es 61% en segunda vuelta. Correcto. Entonces, ¿Qué nos puede decir el 73 o qué nos dice ¿Cómo? este 73? Para mí el 73% nos dice es 10% más bajo que el resultado del 2015. O sea, uno podría esperar, cruzando esos datos, contra la participación del 56% que tú decías, Estuardo, que sea 10% menor. O sea, 46%. 49, 50%. 49, en ese rango también Sí. por posibilidades de. Sí. O sea que también se puede leer de esta manera. La gente, si vamos abajo del 50% de participación, todavía hay unas horas para entusiasmar a la gente para ir a votar. Pongámoslo de esa manera. Pienso que sí. No hay, Sí. no hay entusiasmo, aunque intención sí, entusiasmo para la acción de ir a votar es lo que se quisiera ver el domingo, ¿verdad? Pero creo que es importante, digamos, que en estos números entender que las encuestas dan muchos números, algunos de expectativas como este y otros de conducta. Los números de expectativa requieren también de la experiencia para interpretarlos y decir, para mí esto significa esto y creo que va a pasar esto. No, y aunque ya lo citaste, Edgar, o sea, el tema de, hoy de hecho publicamos una noticia, son 66 centros los que cambiaron de ubicación, hay centros muy grandes en el área metropolitana que cambiaron por el tema del cierre de la USAC, Sí, pero los además hay arcos. variables que pueden influir, o sea, ¿qué ocurre si ese día a las 4 de la mañana empieza a llover en todo el país, un temporal? O sea, no he visto cómo está el reporte de clima, pero o sea, pueden haber variables que incidan de repente en la conducta de la gente ese día. Y Pero en si su no decisión quisiera, final. digamos, que tener un dato, porque nunca me han gustado las personas que se excusan por todo y me dijeran a mí, ¿y ese dato cuánto crees que va a ser en participación? Mi estimado creo que estaría entre 48 y 52%. O sea, comparando este dato contra la experiencia pasada y qué ha pasado, yo diría que la participación va a estar entre 48 y 52%. Si pasa un evento mayor, Claro, altera todo. eso va O a sea, bajar. este que estamos viendo en pantalla es un dato de expectativa. De deseo. Entendamos que la expectativa es una cosa, ya la acción, la conducta es otra. ¿Por qué no pasa, digamos, con la intención de voto? Porque esa es una pregunta de conducta, donde se le puso en una situación y cómo va a reaccionar frente a esta situación. Ella no dijo, yo pienso que voy a ir a votar por, sino que se le dio una papeleta simulada y ella hizo una simulación de lo que va a hacer. Es una pregunta que pide conducta. ¿Cómo interpretan, digamos, los seguidores tanto de Vamos y de UNE estos números de participación? Algunos dicen, bueno, hay que ir a votar entonces porque la elección no está segura o tengo una ventaja sobre la otra candidata, no hay que ir a las urnas. ¿Cómo lo interpretan los seguidores, que es donde hay mayor debate en estos momentos en redes sociales al conocer los resultados de las encuestas? Pues a mí me gustaría pensar que si son líderes nacionales, estén pensando en que mientras más gente vaya a votar, más representación se tiene. Además había otro dato interesante, un poco relacionado al mismo tema de la que hablábamos, 90%, si no estoy mal, de la gente que marcó la papeleta a favor de Yamatei dice estar segura de que va a votar por ese candidato, y 89% en el caso de los que marcaron la papeleta a favor de Sandra Torres. También me imagino yo es un resultado que nos empieza a dar ya alguna muestra de esa firmeza, si se le puede llamar así, del voto, del que dijo que va a inclinar su opinión por uno u otro candidato. Hablemos, digamos, de esa parte. O sea, 10% en cada candidato dijo todavía podría cambiar. Claro. O sea, el 90% de Yamatei dijo, no, yo estoy convencido que voy a votar por él. Y una cantidad muy similar de Sandra Torres dijo, yo estoy seguro que voy a votar por ella. Ahí tenemos 10% de los votantes que todavía pueden cambiar su opinión. Pero aparte, 18% marcó la papeleta en nulo o blanco. 18%. O sea, si tú sumas 18 más 10% de gente que dice, pues no estoy seguro, es 28%. Uno de cada 4 votantes, es mi impresión, uno de cada 4 votantes estaría
dispuesto Ahí tenemos la poder intención cambiar. de voto con el voto en blanco y el voto nulo, Sí. ¿verdad? 18% dice, 18% no se fue por ninguna opción. Y del 50% de Yamatei, recordemos que la encuesta decía, hay 10% que dice, podría cambiar mi opinión. Y del 32% de Sandra Torres, hay 10% que dice, podría cambiar mi opinión. ¿Qué pasa con el no sabe, no, el que está en el voto que no está, que sí va a ir a votar, pero que no ha expresado su intención? En una papeleta simulada, si no sabe, lo va a poner como blanco. Como blanco, Sí. claro. A mí un dato que tal vez el dato, y puede pasar desapercibido entre gráficas y números y todo, pero el dato de percepción que tienen los encuestados aquí en balotaje es que corren iguales. De hecho, ese es el titular. Pequeñito y todo corren iguales. Esto tal vez está pequeñito, pero no, para mí es una de las piezas de información más importantes. Yo creo que la gente, digamos que no tiene claridad total quién va a ganar. O sea, ellos piensan que puede ganar uno u otro. Eso es al final lo que dice. Y no es mucho, es un punto la diferencia entre quienes dicen, yo creo que va a ganar Sandra Torres o yo creo que va a ganar Pero, por Alejandro ejemplo, Yamatei. esa es una pregunta de expectativa. ¿Quién cree usted que va a ganar? ¿O qué posibilidades tenga usted qué posibilidades cree usted que Esa es tiene este expectativa, candidato de pero ganar? frente a la papeleta simulada es otra la conducta. La papeleta simulada actúa como cuando tú vas a votar y en el carro todavía no sabes por quién vas a votar, pero ya estando ahí tienes que marcar algo, pues. Y eso es una pregunta que marca la conducta y lo que busca es simular lo que va a pasar el día de la votación. El cruce, y esto es para la gente que todavía está en estrategia de los partidos políticos, es el cruce sencillo que hacías al inicio era posición geográfica, ruralidad, urbanidad o semiurbanidad, o aquí se llama urbanos en el interior, ¿verdad? Luego edad, y vemos en la pirámide que los de abajo, los 18 a 35, también hay un fuerte componente de estos que todavía hay que animarlos para ir a votar. Y entre más edad tenemos, más viejos somos, pues, para ponerlo sin tanta cosa, más seguridad de ir a votar, pero es menos personas hasta arriba en la pirámide. Luego, nivel socioeconómico, y luego cruzado con, al mismo tiempo, también hombre-mujer, con sexo. Esas serían 4 cosas que hay que cruzar para poder entender también estos números. Vamos a la pausa y respondemos lo de la geografía, edades, nivel socioeconómico y cómo está el género, cómo está la intención de voto ya en estos aspectos más específicos. Vamos al corte, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando las cifras, los resultados de la encuesta libre publicada este día por Prensa Libre y Guatevisión, encuesta realizada por la empresa Prodatos. En el bloque anterior, Estuardo preguntaba sobre estos segmentos, ¿no? La geografía, jóvenes, edades, la segmentación de edades también, género y también el nivel socioeconómico. ¿Cómo se encuentra la fortaleza de los candidatos en esos grupos, Edgar? La fortaleza de los candidatos. Yo, por los números de la encuesta, te diría que en el área urbana la ventaja a favor de Yamatei es bastante grande. En el área rural, la votación se inclina por Sandra Torres, que ya tiene el primer lugar ahí, pero la brecha no es tan grande como para superar la brecha que logra Yamatei en el área urbana. Digamos, sí le saca una ventaja considerable Yamatei en el área urbana, en la capital, a la candidata Torres. Sí, de hecho, las cifras en el área metropolitana hablan de una relación 80-20. Sí, ahí vemos 79.6, 20.4. 75-25, 74-26. En el área rural gana Sandra Torres, pero la ventaja que saca en esa área son 7-8 puntos. Se hubiese pensado que la ventaja de Torres en lo rural iba a ser similar a la ventaja que tenía tal vez Yamatei en el área metropolitana, pero vemos que la brecha es menor. Gente podría pensar es que no llegan al área rural, como alguna vez se dijo, al área rural que verdaderamente es rural. Solo hay que recordar cuántos puntos del área rural se tocaron. 593. 593 puntos del área rural. 593 entrevistas. Sí, por eso. Sí, en total fueron 138 O sujetos, pues, puntos muestrales. perdón, decir Sí, puntos, sujetos, me refiero. sujetos 593. Y en un rural que es definido como poblaciones de menos de 1000 habitantes.
Ahora, aún sobre eso hay otra capa que para mí es muy interesante, que es la capa de educación. Y ahí digamos, están cruzados. A menor educación, creo que hasta primaria completa se ve dominio de la candidata Sandra Torres. Pero una vez cruzamos con secundaria y nos vamos a secundaria, y luego secundaria terminada, luego algún técnico, porque se midió la parte, si alguien tiene un técnico, no necesariamente universitario, pero puede ser universitario, puede ser un técnico en mecánica o en esto, versus y universitario, que es menos, en el universo es menos, pero a más educado formalmente, más hacia Yamatei, a menos educación formal, más hacia Sandra Torres. Es esa observación que sería una quinta capa que habría que ponerle al análisis con una correlación, de edad, género, pero directísima. posición. Es una correlación, pero directa, Inversa. que es una línea que no se rompe en ningún punto. La gente que no tiene ninguna educación formal gana Sandra Torres, 58-42. La gente que no culmina primaria gana Sandra Torres, 59-41. Pero a partir de ahí, los porcentajes de Sandra Torres descienden cada vez drásticamente en función de cuánta educación tiene la persona, hasta llegar a los universitarios, donde la relación es 76-24 a favor de Yamatei. Pero es muy esa población es muy pequeña. También hay que hacer Los universitarios, pero si tú tomas desde primaria hasta universidad, pues... De primaria terminada hasta ahí, cada vez es menos en términos nacionales, ¿verdad? Y voy a decir, digamos, que sí es cierto que Sandra Torres gana entre los que no tienen educación, pero una relación 58-42. O sea, es una victoria... estrecha aún, no, digamos, no es una gran pues no ventaja. le llamaría estrecha, pero no es una victoria abultadísima como, digamos, un 78-22 entre los técnicos, Claro. o un 68-32 entre los que tienen secundaria terminada. También hay un dato muy curioso y es la intención de voto por medio principal de movilidad. Ese es muy, muy curioso. O sea, Sí, ves que va desde a pie los hasta carro, los ciudadanos de a pie, aunque dice el 53.2% votarían por Yamatei, el 46.8% votarían por Torres, y empieza uno a bajar, en el caso de Torres, el margen, y en el caso de Yamatei a subirlo, según se fue midiendo a ciudadano que se moviliza en bus, ciudadano que va en moto, ciudadano que va en carro. En carro el dato es 74.9 de los que van en carro votarían por Yamatei y 25.1 por Torres. ¿Cómo es esa correlación? Yo creo que es un dato curioso y significativo. Todo eso tiene un punto de enlace, que es el nivel socioeconómico de las personas y también el posicionamiento de cada candidato. Sandra Torres tiene una fortaleza grande en que la gente está muy clara en lo que ofrece. Ofrece ayudar a que la gente sea menos pobre, ofrece programas sociales, y es muy claro por qué la gente podría acercarse a ella. Y ese ofrecimiento, digamos, que es mucho más sensible en las clases que tienen menos ingresos. Y la clase que tiene menos ingresos tiene menos educación, tiene menos vehículo, entonces todo eso se va enlazando. Y esto se cruza ahora con otro dato que para mí fue muy importante, que son las ventajas y las desventajas. O sea, las ventajas percibidas y las desventajas percibidas en ambos casos. La ventaja que es impresionante, en mi opinión, bueno, después de cuatro campañas y haber estado ahí también, hay tres que se juntan y que son una fortaleza para Sandra Torres. Uno, los programas sociales. Ya, de hecho la identifica por eso, digamos. Correcto, cuando miras esa es la ventaja principal de ella, pero cuando la miras versus la ventaja principal de Yamatei, le dobla el número al candidato Yamatei. La ventaja más grande de Yamatei es la mitad porcentualmente en términos de voto de la gran ventaja que tiene Sandra Torres, programas sociales, experiencia, y la gente la percibe como ya hizo gobierno. Yo pienso que Sandra Torres está más definida, o es un candidato más definido en cuanto a sus ventajas y sus desventajas. La gente sabe qué ventajas tiene y la gente sabe qué desventajas tiene. La gente dice, ofrece programas sociales, ayuda a los pobres, y también del lado de las críticas, sabe por qué criticarlas, pues. En el caso de Yamatei son más diluidas cuando se habla de ventajas, o sea, hablan de diferentes cosas, pero no es un punto central
como en la otra Pero candidata. no es una paradoja que, digamos, a pesar que la principal desventaja de Yamatei, lo que dijo la gente no es conocido, sin embargo, sea el que mayor voto haya tenido en esta encuesta. Pienso que esa es mi opinión, que la ventaja de Sandra Torres no apela a todo el mundo, o sea, los programas sociales no apelan a todo el mundo y la desventaja sí apela a todo el mundo, o sea, que la gente, en opinión de alguna gente, dice que no puede confiar, digamos, porque podría pensar que ella podría ser corrupta. Entonces, son dos cosas que apelan, es una cosa que apela a todo el mundo, la crítica, y la ventaja no apela a todo el mundo, de los programas sociales. Podemos hablar del tema de que muchas veces se maneja cuando se publican los resultados de encuestas, el llamado voto en contra, esos temas por los que Eso se es. caracteriza a un candidato, pero para no votar por él, digamos, o para no apoyarlo. De hecho, eso es lo que pesa y pesó desde el principio de la primera encuesta, o sea, la cantidad de gente que alguna gente dice nunca votaría por ella y otra gente decía votaría antes por otras opciones antes que ella. Y cuando hablan de otras opciones, en este caso, en alguna gente, Yamatei está capitalizando eso, votaría antes por otras opciones. No, pero no sería eso como un voto, en lo que estabas diciendo, ven que sería el voto más en contra de, no por alguien, o sea, no por un programa, sino en contra de una persona. Yo creo que sí. Sí, que mucha gente o alguna gente está votando en contra de ella. Caímos en la trampa de 2016 otra vez, entonces al final del día, que muchos de los guatemaltecos piensan por contra quién va el voto, no por qué, alguna razón, deme razones para votar, no pasiones para ir a votar ¿cómo contra podría algo fundamentar o esto alguien? con datos para no caer en una opinión? Pues cuando terminó la primera vuelta electoral hicimos 3 escenarios. Ujú. Si la elección de la segunda vuelta fuera Sandra Torres Yamatei, ¿quién ganaría? Y a pesar de que Yamatei quedaba en segundo lugar, en esa pregunta Yamatei pasaba al primer lugar. Pero hicimos otro escenario. Si la elección de segunda vuelta fuera Mulet contra Sandra Torres, y Sandra Torres tenía 3 veces los votos de Mulet, pero cuando ya los enfrentaba solo a ellos dos, ganaba Mulet. Y si el escenario fuera Arzú contra Sandra Torres, y ganaba Arzú. O sea, creo que el reto de ella era y sigue siendo manejar ese antivoto. Y el antivoto es el sentimiento de gente que votaría. Un caso curioso, de hecho lo estuve discutiendo en la radio hoy, discutimos todos los números, muy interesante, y te pregunto, ¿es primera vez que sale el tema gay a discusión en una encuesta? Como algo en contra. Sí, como una desventaja y digo, porque esas son las desventajas vistas para el candidato Yamatei. Cuando un aspecto sale en una proporción que no llega a superar un 3%, no aparece. En este caso ya llegó a superar un 3% y sí es primera vez que sale. Ayer hablábamos justo de ese tema con el equipo que trabajó la encuesta, ya no estaba Edgar, pues si mal no recuerdo, y nos empezamos a revisar porque de hecho este rumor, porque así lo dice la gente, dicen que es ahí, es algo que algunos sitios de información bastante dudoso difundieron. Ningún medio formal, serio, pues ha publicado una noticia de ese tipo. Sin embargo, en cadenas de WhatsApp, en redes sociales y también, según lo que nosotros hemos logrado ver en la cobertura que hicimos a lo largo de la campaña, en tierra, en la tarima, si hubo algún mensaje de parte de el partido rival de Yamatei, de la UNE, dando esa idea, mensajes tal vez no explícitos Pero haciendo referencia a sino eso. que haciendo referencia, había cosas como que yo sí soy, ayer nos decía un reportero, yo sí soy una mujer de verdad o definida, qué sé yo, entonces hubo algunos mensajes, de hecho, y hablando más o menos de un tema correlacionado, y ayer lo hablábamos también con el equipo, qué tanto, si habrá algún dato que nos diga que la población no está lista eventualmente para que una mujer, que llámese como se llame, fuera presidenta. De hecho, hoy en redes sociales hay una crítica fuerte a un una columnista, columna, una columna publicada en un diario popular, aparentemente en una de sus ediciones regionales, de un periodista o un analista
que dice que es designio de Dios que el liderazgo y la presidencia la tenga un hombre. Pero fíjate, Antonio, que una presidenta sería inconcebible. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, no, en serio, véanlo en redes sociales. Sí, está de hecho, duro, ya este duro. medio ya se disculpó En pleno públicamente siglo y XXI, le cerró la columna. eso dice Sí lo dice la columna. columnista. Entonces, no hay ningún dato, por lo menos que hayamos visto, que haya un rechazo a que haya una mujer, pero De creo hecho, que no lo miden en la encuesta. No se Pero puede. de hecho sí hay un dato que podría hacer pensar lo contrario, porque cuando la primera encuesta libre, los 3 primeros lugares eran Eran mujeres. candidatas mujeres. O sea, eran mujeres. muy cierto. Sandra Torres, Suri Ríos, Y te mandan. Tel Maldana. Muy O cierto, sea, muy cierto. y entre ellas 3 sumaban muchísimos más votos que... Es muy cierto. Ahora, conste que en el tema gay el temor sale, dicen que, pero al mismo tiempo también sale una preocupación y es va a aprobar, perdón, y lo leo literalmente, va a autorizar el matrimonio gay. Eso supera el 3%, o sea, ya sale como un dato digamos, de desventaja para el candidato Yamatei. Y son básicamente dos temas de desventaja. Un poco conocido y el tema gay. Esas son las 2 desventajas del... A la hora de Vamos votar. vamos a la pausa nuevamente, volvemos luego del corte para seguir hablando de estas desventajas que arrojó la encuesta libre de los candidatos. Continuamos en Sin Filtro, estamos analizando los resultados de la encuesta libre publicada este día por Prensa Libre y Guatevisión, encuesta realizada por la empresa Prodatos. Hablábamos antes del corte sobre esta foto del momento y también lo que nos dice de cómo piensa la sociedad y qué temas resultan desventajas para los candidatos al momento de hacer la encuesta. Antonio. Estábamos hablando de las desventajas que la población o los encuestados ven en Yamatei, pero hay otro dato también relacionado a Yamatei, pues ya hemos hablado del caso de Sandra Torres, y es 31% no sabe o no le ve ninguna ventaja. Eso es un dato altísimo, versus un 14% que no le ve ninguna ventaja a Sandra Torres. Es decir, y ojo, es el número, ese 31% de no sabe o ninguna es el número más alto de las ventajas de Yamatei. Es decir, no hay una ventaja aplastante. Y también, ojo, en las desventajas el 42% dice que no sabe, un número mucho más alto que el no sabe o no hay ninguna desventaja en Sandra Torres, que es 33%. Entonces, también yo creo que ahí hay un dato interesante por la propuesta, por el nivel de conocimiento, porque no ha habido, por ejemplo, hasta ahora, pues información conocida que lo posicione a él con una ventaja clara o con una desventaja. Ayer, de hecho, hacíamos una relación de que, bueno, ¿cuál era su ventaja no ser Sandra Torres? Porque, o sea, como lo decía Edgar, ¿Cómo así, perdón? o sea, la es ventaja de Yamatei pues, es no ser Sandra Torres. Cuando ¿sabes? medimos, pero eso no lo decía Prodatos, eso lo deducíamos con el equipo. Eso, cuando vimos, preguntamos a la gente, si existiera una segunda vuelta, ¿por quién votaría? Y le pusimos contra Mulet, contra Yamatei. En todas perdía. Entonces, eso te dice algo también. Insisto, es una deducción de decir, bueno, no hay ninguna ventaja, o sea, ni siquiera su oferta económica, ni su carácter, ni el tren que ha prometido, no hay una ventaja marcada, o sea, la gente no sabe exactamente, creería yo, por qué va a votar por él. Creo que la gente ¿Por qué no va a votar por ella? La gente no lo tiene presente, pero después de reflexionarlo podría pensar en alguna razón. ¿Por qué digo esto? Porque no lo tiene presente porque cuando se le pregunta espontáneamente, decime una ventaja de Yamatei, sale lo que tú dices, de un alto porcentaje que dice, no sé, y alguna desventaja no podría decirte. Pero en otra parte de la encuesta se le pregunta por características, cómo calificarías al candidato en estos factores. Y por ejemplo, cuando ya la gente la pones a reflexionar, existen, digamos que, 2 factores, por lo menos que Yamatei sale arriba de Sandra Torres. La gente dice, creo que tiene más carácter y decisión, y creo que haría un gobierno más honesto. Entonces, las calificaciones que él obtiene ahí son más altas que las de Sandra Torres, cuando ya la gente se pone a reflexionar sobre algunos aspectos que tú le dices. Y en esos puntos, digamos que el 50% decía, creo que el gobierno de Yamatei haría un gobierno honesto, y en esa misma pregunta, Sandra Torres obtenía, creo que 33%. Entonces, pero el punto es,
lo que está a flor de la mente, pues, o sea, lo que pienso inmediatamente cuando tengo que hablar de él. Pero cuando ya reflexiono, sí, la gente podría pensar en esto de la decisión de ser un gobierno que pienso que sería más honesto. Percepciones de la gente. Muy interesante. Dice, 70% de las personas cree que Yamatei tiene capacidad para gobernar, versus un 50% que piensa lo mismo Sandra Torres. Sí hay una diferencia grande. De hecho, este 70 es el número más alto de estas cualidades o estas frases que se le tiraron en la encuesta a la gente. Entonces mi impresión es que la gente sí podría decir ventajas de él, pero que no están tan a flor de labios o a flor de como las que existen para Sandra Torres, que sí están a flor de piel. Por ejemplo, las ventajas de Sandra Torres es, primero, los programas sociales. Es aplastante el nivel de cómo percibe la gente los programas sociales digamos que vota. Y una de las principales razones que votarían por Sandra Torres. Ahí es 32 versus la ventaja más grande de Yamatei, que es 17, por eso decía yo, casi lo dobla, ¿verdad? Es combatir la delincuencia. Y entonces esto va relacionado con carácter y lo otro va relacionado con ayuda a las madres solteras, ¿verdad? Combatir la delincuencia se requiere carácter, programas sociales apoyarán a madres solteras. Son dos líneas bien diferenciadas de si ventajas. Si yo tuviera que para enlazar los datos que da la encuesta, diría que la gente piensa que Sandra Torres conoce los problemas del país y la gente piensa que Sandra Torres ayudaría a los pobres, pero les da miedo que no vaya a ser un gobierno tan honesto. Percepciones de la gente. La gente no tiene tan a flor las características de Yamatei, pero cuando ya se pone a reflexionar y ya piensas en ciertos temas, dice, pues él tiene carácter y tiene decisión, y creo que habría un gobierno más honesto de Sandra Torres. La ponderación de esos factores es la que juega a la hora que le dimos una papeleta a la gente o lo que pueda pasar el domingo, que todos esos factores van a entrar a jugar y es donde la gente va a marcar una u otra y es lo que marcó la gente que da estos resultados que publicaba la encuesta. Yo solo, porque creo que, no sé cómo vamos en tiempo, pero también hay mucha más información que tiene la encuesta y que de hecho hoy publicamos fuera de la encuesta de intención de voto, un dato muy interesante, de hecho lo pueden encontrar en las primeras páginas de Prensa Libre. Nos dio tiempo de meter en el formulario junto con Prodatos la pregunta a si la gente estaba de acuerdo o no con lo del tercer país seguro. 82% no estaría de acuerdo, pero hay otro dato interesante, 46% dice que tiene un familiar cercano viviendo en Estados Unidos. Eso, yo no había visto datos antes sobre eso. También es interesante. ¿Y por qué decimos publicarlo? Porque pues hay una coyuntura paralela a las elecciones que nos ha tenido las últimas 3-4 semanas en expectativa de la mayoría de la población. Cierto, para algunos muy agotado el tema y el tema de migrantes, pero es una realidad que no podíamos obviar y por eso la publicamos. Prueba de ello, ayer 380 guatemaltecos capturados. De los 680, 380 en total. Del total. Para ellos, pero de esos 380, sí, pero de esos 380, hoy lo confirmó el director del ICE que está en Guatemala, 380 son guatemaltecos. ¿Qué fue lo que me propuse el radio? Yo creo que me quitaba un ojo y un brazo, si no la mitad de los que habían sido agarrados eran guatemaltecos, si es más de la mitad. En Mississippi. Yo creo que no es un tema en Mississippi. No, claro, pero sobre el dato creo que vale la pena discutirlo también. La encuesta yo creo que siempre tiene el propósito de aportar. Y uno de los aportes en este sentido es, independientemente de quién gane de los dos, es decirle, mire, el tema de migración es importante, porque uno de cada dos guatemaltecos tiene un familiar cercano viviendo en Estados Unidos. Entonces, su opinión, su actuación, sus estrategias en este sentido van a ser, pero tremendamente importantes para la población. 46% de los guatemaltecos, ¿verdad?, reciben remesas. Que eso todavía, eso es más. Podría ser. Podría ser. Sí, pero supone que al crecimiento de nuestras remesas. 10,000 millones de dólares para este año. Creo que vamos a subir. Sí. Vamos a subir. Al candidato que gane el domingo ahí por la medianoche, resulte ganador, tiene que leer esos datos para ponerse a trabajar de inmediato en esos temas que preocupan a la población y que están en el orden del día. Y hay otro dato que me permitiría mencionarlo. Cuando uno de cada 3 guatemaltecos piensa que para prosperar en este país tendría que emigrar.
Entonces, creo que son aportes para cualquiera que gane, decirle, mira, uno tú... de cada tres, Uno de cada tres. 33%. Hay un 29%, algo así. Sí, pues, estamos cerca de... información valiosísima que tiene la encuesta. De hecho, desde ya la próxima semana la vamos a publicar. Nos la reservamos precisamente para que darle ese panorama de país al nuevo gobierno cuando sepamos quién es el nuevo gobernante y quiénes son su equipo y que la población regrese post-elección. Hay muchos datos que trae la encuesta muy, muy valiosos. Uno de ellos lo acaba de mencionar Edgar, pero también hay datos interesantes y tal vez Edgar nos da algún adelanto. El tema de la preocupación por este país, la gente que piensa que no va en buen camino. Nuevamente el tema económico vuelve a ser el que predomina en la preocupación de Aquí ya no es guatemalteco, delincuencia ni etcétera. seguridad. Es la Pero economía. Es economía. tenemos muchos datos y tal vez Edgar nos hace un gran resumen esta noche como un adelanto de ese país que recibe quien termine siendo electo el domingo, ¿verdad? Uno de los aportes de la encuesta, y digo que el propósito siempre se ha visto así, como proponer, como sumar, es lo que tú decías, decirle al candidato que resulte electo, este es el país que vas a recibir en términos de lo que nosotros tenemos información. ¿Cómo resumiría yo esto? Vas a recibir un país que está perdiendo la confianza. Vas a recibir un país que ve menos positivo el futuro. Vas a recibir un país donde el área rural está siendo cada vez más pobre. El área urbana está teniendo ciertas ventajas, probablemente algunas de ellas derivadas de las remesas. Vas a recibir un país que confía menos cada vez más en las instituciones, y digo en las instituciones públicas y privadas. Vas a recibir un país en donde cualquiera de los dos que gane, la gente piensa que no es una gran opción. Tienes que mostrar rápidamente que sí eres una gran opción. Vas a recibir un país donde la gente te está pidiendo, cumple lo que promete. Claro. Donde la gente espera, digamos, que esos aspectos de alguien que está llamado a ser un líder nacional. Entonces, para mí esto es algo muy valioso, porque no es solo el hecho de quién gana, sino que es el hecho de decir, este es el país, estamos perdiendo positivismo, estamos teniendo muchos problemas de hogares en el área rural que están cada vez viendo una situación más difícil económicamente. Vas a decir un país donde uno de cada tres se quiere ir porque quiere prosperar. Y esas son las estrategias que vas a tener que tomar. Entonces creo yo que esto cuando se publique va a ser una contribución muy grande. Una pregunta.